Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Confinamiento de Madrid. En este vídeo voy a ofrecer algunas reflexiones y comentarios sobre la situación causada por el coronavirus en la Comunidad de Madrid. Ciertamente cabe decir que ya Madrid sea calificado como el Wuhan de Europa es ya significativo y ya nos dice mucho de la tasa de contagio altísima que hay en algunas zonas de Madrid. Las medidas de control, las medidas que se han puesto ya en marcha y que se aplicarán el próximo lunes en Madrid, en 37 zonas o áreas de Madrid, para controlar la movilidad, en definitiva restricciones de movilidad, me parecen insuficientes por distintas causas. Primero, porque sería lo más apropiado un confinamiento selectivo o un confinamiento del tipo que sea y también declarar el estado de alarma, a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, dice que no, que lo mejor es no llegar a un estado de alarma y a un confinamiento porque eso supondría la ruina de la economía en Madrid. No estoy de acuerdo con ese planteamiento porque considero que lo primero es la salud y la vida y después está la economía, no al revés. Y en este sentido se pueden tomar medidas que puedan parecer muy duras, pero que controlen, diríamos, la subida del nivel de contagios o la gran subida de contagios que está habiendo en algunas zonas madrileñas. Ciertamente, también hay otra situación muy preocupante en la Comunidad de Madrid, que es la característica o la propia de los centros de atención primaria, en la que ya muchos médicos están quejando de que tienen que trabajar el triple de lo que sería racional y lógico como médicos, y además que también hay denuncias de médicos de atención primaria en Madrid diciendo que necesitan muchos más médicos, más enfermeras, más enfermeros, más materiales, más respiradores o más UCI, lo que sea. En definitiva, necesitan muchos más medios para poder atender las listas de espera y para poder atender las demandas de los pacientes en Madrid, que a veces tienen que esperar horas para que los atiendan o para pedir cita previa en sus médicos de atención primaria. Todo esto está haciendo que la situación llegue a ser casi explosiva en Madrid a nivel de atención médica, en el sentido de que hay unas carencias tremendas y los sanitarios, los médicos, etcétera, están soportando una carga de trabajo brutal. Y esto no es de recibo en ningún país de Europa ni del mundo. Ya se sabía, cuando hubo la situación de marzo y abril, en que murieron alrededor de 45.000 personas o más, a pesar de que las cifras oficiales digan que son 30.000, se dijo por parte del gobierno central que se iban a tomar medidas para que en el otoño, en el que ya prácticamente casi estamos, no se repitiera la misma situación. Pero eso ha quedado en simples ejercicios de retórica política que suenan muy bien a los oídos de todos, pero no se ha cumplido eso. Por tanto, estamos prácticamente en la misma situación que en marzo. Estamos llegando a esa situación. Los meses de octubre, noviembre y diciembre pueden ser terroríficos, porque el problema que se puede dar es que no haya suficientes camas hospitalarias, no haya suficientes UCI para todos y se tenga que elegir la vida de las personas en función de la edad, lo cual es algo horroroso. Esa es la palabra. Y también que va contra los derechos humanos, por supuesto, que se llega a ese tipo de situaciones. Por tanto, lo que habría que hacer es tomar medidas más fuertes que la simple restricción de movilidad. En el caso de Madrid, por ejemplo, está bien que se cierren, por ejemplo, la hostelería, los bares en general a las 22 horas, a las 10 de la noche. Me parece muy bien también que se cierren los parques, porque pueden ser focos, o son focos de contagio, en realidad. Y las otras medidas también impuestas, que se pueda salir para el trabajo, para acudir a una cita médica, etcétera. Eso me parece también perfecto. Lo que pasa que en el caso de los colegios, hay una cuestión que decir, que es que las reuniones de no más de 6 personas se incumplen en los colegios, donde en las clases hay, entre comillas, reuniones de 20, 25 o más de 30 personas.
de alumnos, de estudiantes. Por lo tanto, ahí se ve pues una gran contradicción con la prohibición de no admitir reuniones de más de 6 personas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Parece una contradicción clarísima y no solo lo digo yo, lo dicen, pues, por ejemplo, comunicadores de la talla de Iker Jiménez en su programa, por ejemplo, Milenio Live o en Cuarto Milenio, en otros programas que él realiza. Y lo dicen, pues lo pueden decir virólogos, epidemiólogos, médicos en general, etc. No hace falta pensar mucho para ponerse en esa tesitura de que es una medida contradictoria. Por otra parte, también cabe decir que la economía no lo es todo y por lo tanto debe primar la salud sobre la economía. En eso quiero insistir de una manera muy clara y muy rotunda. Por otra parte, hay datos que dicen que España tiene la mitad del gasto sanitario que ciertos países europeos, lo cual indica también algo que habría que rectificar, que habría que invertir muchísimo más dinero en contratar médicos, en contratar enfermeras y enfermeros, personal sanitario en general, aparatos médicos, lo que sea necesario para luchar de una manera segura y fuerte contra el COVID-19. Si no se hace esto, llegaremos a una situación de hecatombe. Y luego no vale quejarse y decir, es que creíamos que se podría controlar con simples restricciones de movilidad, porque una vez que se observe que no sirven, que no son suficientes, pues ya probablemente habrá difícil remedio. Yo no digo que las restricciones de movilidad no vayan a ser útiles hasta cierto punto, sí, lo serán, pero diríamos que al estar aumentando tantísimo los contagios, por la vuelta al trabajo, por la vuelta pues a la escuela, etcétera, y por otra serie de factores, pues no va a ser suficiente para controlar la pandemia en España. De momento la Comunidad de Madrid está en esta situación, se denomina que se llama como el Wuhan de Europa, Madrid, en toda Europa, tiene unas tasas de contagio altísimas y esto es lo que hay. Por otra parte, también se observa que, por ejemplo, en países como Italia, el nivel de contagios es el doble menos, por ejemplo, que en España, y parece ser que es por el carácter de los italianos, que probablemente es más miedoso, es más prudente que el carácter en general de una parte de los españoles. Esto también se ha dicho en los medios, también, los medios de comunicación, y yo me parece pues una explicación acertada. En cambio, en Francia, pues están parecidos a nosotros, aunque no tan mal como en España, y en el Reino Unido ya se están planteando confinar. Y eso que tienen pues un nivel de contagios de 4.000 diarios aproximadamente, y aquí en España pues es del orden de 8.000, bueno, este último día 14.000 diarios. Por lo tanto, si en el Reino Unido se están planteando ya confinar localidades o zonas o tal, pues en cambio en España, que hay el doble de contagios o más, no se está planteando eso. Parece que hay un miedo tremendo a confinar y a perder votos también en las elecciones políticas, porque los confinamientos son medidas impopulares en general. Pero esto viene derivado, también, eso hay que reconocerlo, de que una parte de la población no ha puesto las medidas de precaución adecuadas. Eso también es cierto, pero en cualquier caso, lo que es lógico es que el gobierno reaccione de una manera contundente y respetando los derechos de todos, por supuesto, y tome medidas que sean suficientemente potentes, fuertes, para controlar la situación. Lo demás van a ser parches que al final no van a servir de gran cosa. Y además hay otra cuestión muy importante, que aquí, en esta situación de la pandemia en España, me estoy refiriendo sobre todo a la Comunidad de Madrid, nos estamos jugando vidas humanas. No son números, son vidas humanas. Y son enfermedades de personas, y personas que pueden quedar con secuelas para una parte de su vida o para toda su vida. Porque hay que tener en cuenta que diríamos que el COVID-19 es como una lotería, porque en algunos casos es verdad que hay muchas personas asintomáticas, pero hay otras que tienen un desarrollo de la enfermedad grave o muy grave, y otras que se pueden morir. Entonces es como una ruleta rusa. Por lo tanto, de esta manera se observa que hay que ser mucho más previsores que con otro tipo de enfermedades, como la gripe común, etcétera, etcétera. Además, a esto se añade, como todo el mundo sabe, que con la llegada de la gripe estacional, pues en los meses probablemente pues de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, etcétera, estos meses aproximadamente, pues la situación se va a complejizar, se va a complicar muchísimo más todavía.
Y esto pues va a dar lugar a que se ocupen muchísimas camas, UCIs, etcétera, etcétera. Con lo cual, la situación yo creo que puede llegar a ser absolutamente dantesca. Pero no solamente eso, es que pueden morir pues muchos miles de personas más, de hecho ya están muriendo cada día, pues del orden a lo mejor de 80 o de 100 personas en toda España, y parece que eso no tiene importancia, y tiene muchísima importancia. Pero es que las cosas pueden ir a mayores, y veremos a ver las cifras de muertos que va a haber, las cifras de personas afectadas gravemente por el COVID-19, etcétera, etcétera. Y esto, un país como España, y ningún país se lo puede permitir. ¿Y cómo se puede solucionar este tipo de situación? Pues yo considero que con la declaración del estado de alarma por parte del gobierno central y de confinamientos donde haga falta. Es verdad que el ministro ella ha dicho que se hará lo que se tenga que hacer, pues ya es hora de que se vea un poco ese tipo de actuaciones por parte del gobierno, en mi opinión. Por otra parte, es verdad que Pedro Sánchez se va a reunir con la presidenta Ayuso este lunes a las 12 de la mañana, pero sí, supongo que será para ofrecerle apoyo, el apoyo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de las más fuerzas de seguridad, y eso me parece muy bien, y el apoyo logístico, el apoyo pues en asesores o bueno, en otro tipo de cuestiones, las que sean, pero eso puede ser insuficiente de cara a controlar de una manera coherente y racional la situación. Por tanto, estamos en una situación de extrema complejidad, eso es evidente, pero yo creo que no se han hecho los deberes y se tenía que haber incorporado al sistema de salud español muchos más médicos, enfermeras, enfermeros, celadores, etcétera, y muchos más aparatos médicos que son necesarios para combatir con una cierta garantía de éxito el coronavirus. Y esto, que yo sepa, no se ha hecho. Y además no es que lo diga yo, lo están diciendo continuamente los médicos en Madrid, que están pasando por una situación tremendamente difícil. En fin, esperemos que esto se vaya resolviendo aplicando medidas más contundentes. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos por escucharme y verme y hasta siempre.